Buenos días. El día de hoy creo que todo el mundo tiene más en mente el taller de mañana que la clase, cualquier clase que pueda dar hoy. Solo nos queda un tema por dar, así que pues creo que puede esperar un día. Así que lo que voy a hacer el día de hoy es hacer ejercicios de repaso. Entonces voy a comenzar con uno de mis ejercicios y de ahí si tienen ustedes un ejercicio en mente, pues me lo pueden sugerir. Déjenme primero abrir el documento este relevante. No encuentro los ejercicios. Ok, veamos. Mm, puede ser cualquiera realmente, pero el ejercicio 5 me gusta bastante. Entonces lo voy a leer, pero pues ustedes lo pueden ver en su pantalla y pues este es el documento que subí la semana pasada para que hicieran los ejercicios de estequiometría. Vamos a aprovechar para hacer los ejercicios de gases. Y que por cierto, pues también vienen los ejercicios de electricidad y magnetismo. Eso los tomaríamos el viernes probablemente. Pero para mientras sería pues muestras individuales de oxígeno, nitrógeno y helio se encuentran en 3 recipientes de 2.50 litros a una presión de 1.50 atmósferas. Si todos los gases se meten juntos en un recipiente de 1 litro, ¿cuál es la presión total de este recipiente y cuál será la presión parcial de cada componente? La razón por la que este ejercicio me parece útil es porque cuando estamos manejando la ley de Dalton, acuérdense que la ley de Dalton es referente a la, ¿cómo se llama? A la presión que tiene un gas en un mismo recipiente cuando se mezcla. O sea que un gas cuando está solo se comporta igual que un gas que se encuentra mezclado. Ahora bien, este tiene una dificultad adicional. El gas que se encuentra solo se encuentra en un recipiente y el gas que se encuentra mezclado se encuentra en otro recipiente. Eso conlleva lo que podríamos llamarle un paso intermedio, que primero se pueden imaginar que tienen cada gas, ¿verdad? En su recipiente de 2.50 litros y de ahí lo meten cada uno a un recipiente de 1 litro y de ahí pues todo lo combinan en un solo recipiente de 1 litro
Eso es el equivalente a que primero apliquen la ley de Boyle a cada gas y luego de aplicar la ley de Boyle van a aplicar la ley de Dalton. Obviamente lo que estoy diciendo se va a ver mucho más claro cuando empiece pues a diagramarlo, ¿verdad? Entonces voy a poner el cuaderno para que pues lo podamos ver, porque pues este ejercicio requiere bastante dibujo, así que no sale bien hacerlo en la pizarrita que está aquí. Vamos a poner la cámara. Participantes. Entonces vamos a quitar esto acá. Vamos a poner, ¿cómo se le llama? Vamos a acomodar el ángulo de la cámara, obviamente. Parece que el día de hoy no nos tocó buena calidad de video, así que vamos a ver con lo que trabajamos. Entonces, yo tengo la oportunidad de tener el documento, ¿verdad? Entonces vamos a copiar la información primero. Entonces dice, tengo 3 recipientes. En uno tengo oxígeno, en uno tengo nitrógeno y en uno tengo helio. Cada recipiente tiene pues 2.5 litros de volumen. Y esos 3 recipientes se van a mezclar en uno solo. Y esa mezcla va a ocupar 1 litro de volumen. Y pues va a preguntar, ¿verdad? ¿Cuál sería la presión total? ¿Y cuáles serían las presiones parciales de oxígeno, nitrógeno y helio? Oxígeno, nitrógeno y helio. Ok. Pues hay que interpretar, ¿verdad? Lo que está ocurriendo. Imagínenselo que solo es esto. Entonces yo tengo pues mis partículas de oxígeno y esas partículas de oxígeno van a pasar acá. Entonces ustedes pueden observar que ese procedimiento es una reducción de volumen que no involucra la transferencia de calor y por lo tanto podemos argumentar que es isotérmico y por lo tanto la presión del oxígeno que está acá no va a ser la misma que la presión del oxígeno que está acá y va a estar sujeto a la ley de Boyle. Entonces nos dicen que cada uno de estos recipientes se encuentra a una presión inicial de 1.5 atmósferas y eso va a ser cierto para cada uno de los recipientes. Lo único que va a cambiar va a ser el tipo de partículas. Ahí hay un lapicero rojo, pero no hay mucho que pueda hacer con eso. Lo único que va a cambiar va a ser el tipo de partículas y pues esto se va a manifestar cuando hagamos la mezcla de nuestros gases. Y obviamente como aquí va a haber mucho más partículas en menos espacio, podemos esperar que sea se llama volumen mayor. Ahora, tienen que tener cuidado en una cosa. Van a ver aquí de que no está dando condiciones de temperatura y como no está dando condiciones de temperatura, yo no voy a poder encontrar cuánto oxígeno hay, cuánto nitrógeno hay, cuánto helio hay, sino que pues voy a tener que verme sujeto pues a las leyes de los gases. Entonces nosotros tenemos
Y otra vez, así como lo mencionamos hace un ratito, que si consideramos que solo es oxígeno y solo vemos los puntitos azules, entonces la presión parcial del oxígeno acá va a ser igual, o se va a calcular, mejor dicho, basado en la presión del oxígeno que se encuentra acá y obviamente en el cambio del volumen. O sea que la presión parcial del oxígeno va a estar relacionada por la ley de Boyle y no vamos a necesitar argumentar ningún valor de temperatura. Entonces, ¿cómo se calcula entonces? Nueva presión sería presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2. Esto es la ley de Boyle o Boyle-Mariotte, si ustedes quieren argumentarlo, ¿verdad? Que se llama así. Entonces voy a calcular y mi presión 2 sería presión 1 por volumen 1 entre volumen 2. Como resulta que la combinación, ¿verdad?, de presión y volumen es la misma para los tres gases, entonces este cálculo va a ser válido para los tres gases. Entonces sería 1.5 atm por 2.5 litros entre 1 litro. Vamos a poner acá para que se vea bien que es 1. Vamos a poner acá 1.5 por 2.5 me va a dar 3.75. Entonces aquí se me van a cancelar litros y me va a dar 3.75 atm. Entonces yo voy a concluir que la nueva presión del oxígeno al ser transferido en un nuevo recipiente va a ser 3.75. Pero como el nitrógeno también es transferido bajo las mismas condiciones, la nueva presión del nitrógeno también va a ser 3.75. Y como el helio también es transferido sobre las mismas condiciones, la presión del helio también va a ser 3.75. Presión del oxígeno, 3.75 atm. Presión del nitrógeno, 3.75 atm. Y presión del helio, 3.75 atm. Y según la ley de Dalton de las presiones parciales, la presión que va a estar dada en la mezcla de los gases va a ser la suma de las tres presiones y por lo tanto la presión total va a ser pues 3.75 más 3.75 más 3.75, 11.25. 11.25 atm. Y esto sería lo que va a contestar la pregunta que nos va a hacer el enunciado, que cuáles serían las presiones parciales en esta mezcla. Y entonces la reflexión es que si el recipiente acá hubiera sido 2.5 litros, ustedes pues lo único que hubieran tenido que hacer es sumar estas presiones, ¿verdad? Y ahí no había ningún problema. Pero como aquí hay un cambio de volumen, significa que este gas se va a ver sujeto a una compresión y por lo tanto vamos a tener que calcular su nueva presión por medio de la ley de Boyle. Y la ley de Boyle va a actuar o se va a comportar como que si cada gas estuviera solo. Obviamente cada gas no está solo, por eso sumamos al final, pero lo calculamos como que si estuviera solo y eso es lo que vamos a obtener para cada gas y la suma me daría el comportamiento cuando los tres gases están mezclados. Ok, sería eso pues para el ejercicio 4, ¿verdad? De la guía o ejercicio 5, déjenme revisar otra vez. Sería ejercicio 5. Entonces, si tienen alguna pregunta, podemos hacerla ahorita o pues me la pueden mandar después al correo. Va, espérate. Resulta que no me he puesto los audífonos.
Y resulta que no sé dónde lo he puesto. Ah, aquí está. Vale, levanta la mano otra vez. Profe, y en cuanto a preguntas, como también venía sobre la teoría del movimiento, ¿verdad? De los gases, en cuanto a preguntas teóricas, como un ejemplo que nos puede dar, ¿Cómo? porque O también tiene sea, teoría, no solo, sí, la teoría del examen nos vamos a basar principalmente en la teoría cinética de los gases. Y pues de la teoría cinética de los gases, lo que te puedo dar como referencia son las preguntas que aparecen al final del capítulo 5, pero también, o sea, está el principio de la unidad, ¿verdad? Está el contenido de la teoría cinética y después tenés estas preguntas. Entonces, pues, una que me gusta bastante a mí es, por ejemplo, la pregunta número 3. ¿Qué gas es más similar a un gas ideal si ambos se encuentran en las mismas condiciones? ¿El neón o el criptón? ¿Y por qué? Y entonces, basado en la teoría cinética de los gases, ¿cuál sería tu conclusión? Ya callaste el micrófono. Bueno. Pregunta en el chat, solo viene gases y estequiometría. Ya dije como 20 veces lo que viene en el examen. Y si te parece que estoy haciendo un repaso de gases, ¿qué concluís? Pero bueno, entonces les hago esa pregunta abierta a ustedes, ¿verdad? ¿Cuál de estos dos gases nobles, el neón y el criptón, se parece más a un gas ideal según lo que está planteado, mejor dicho, en la teoría cinética de los gases? Bueno, pues no se tropiecen para preguntar, para responder. En lo que reflexionan, pues tengo que ver otro ejercicio, si no, pues se nos va a acabar el tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a poner otra vez acá. Y pues, quiero ver. Dudo que venga algo al nivel del ejercicio 6. Alguien me respondió que es neón, pero me tienen que explicar por qué, si no, no tiene chiste. Va. La verdad está muy complicado para lo que queremos hacer. Lo voy a responder en la segunda mitad, pero no tiene muchos chistes. Me contestan y pues tienen que contestar en público porque son así. El neón ocupa menos volumen que el criptón y pues se acuerdan de la tablita periódica, ¿verdad? Hace 1.000.000 de años. Acuérdense que la tendencia de la tabla periódica es que a medida que bajamos por la tabla periódica en medio de un grupo, el volumen, el radio atómico, va a aumentar. Entonces el radio atómico del criptón es más grande que el radio atómico del neón. Y eso en español quiere decir que el criptón es más grande que el neón. Pero como la teoría cinética de los gases me dice que yo deseo, o mejor dicho, que la distancia entre las partículas tiene que ser lo suficientemente grande para despreciar el volumen, entonces si una partícula es más grande que otra, su volumen es más difícil de despreciar.
Entonces el volumen del neón, por ser más chiquito, es más fácil de despreciar que el volumen del criptón, que es más grande. Por lo tanto, el neón se comporta más como gas noble que el criptón. Esa sería la respuesta. Voy a contestar el ejercicio 1, el del tanque cilíndrico. No es exageradamente complicado, pero pues eso se ajusta al tiempo que tenemos disponible. Entonces lo voy a leer. Un tanque cilíndrico tiene un pistón que permite cambiar su volumen. El tanque contiene originalmente 0.110 metros cúbicos de aire a una presión de 270 milímetros de mercurio. El pistón es gradualmente jalado hasta que el volumen del gas se incrementa a 0.390 metros cúbicos. Si la temperatura se mantiene constante, ¿cuál es el valor de la presión final del tanque? Y por otra parte, ¿cuál sería el valor de esa presión si la temperatura cambia de un valor de 248 grados Fahrenheit a 140 grados Fahrenheit, un enfriamiento? Entonces, pues este problema hay que desglosarlo en dos pedacitos, ¿verdad? El primer pedacito involucra un cambio de volumen a temperatura constante. Un cambio de volumen a temperatura constante está, ¿cómo se dice? Está controlado por la ley de Boyle. Entonces vamos a plantear la ley de Boyle para poder resolver ese literal. Mientras tanto que la segunda mitad, que no es a temperatura constante, si yo tengo que cambiar la presión, el volumen y la temperatura, pero el cilindro es cerrado, significa que va a estar controlado por la ley combinada. Entonces veamos qué nos da de diferente cuando lo hacemos con ley de Boyle y qué nos da diferente cuando lo hacemos con ley combinada. Entonces voy a poner acá pues 1A, sería, bueno, vamos a quitar primero esto para que puedan ver el cuaderno. Entonces tengo condiciones iniciales, yo les pongo condiciones 1, condiciones finales. Entonces en las condiciones iniciales yo tengo volumen inicial, 0.110 metros cúbicos, volumen final, 0.390 metros cúbicos. Presión inicial, 270 milímetros de mercurio. Pueden apreciar que este ejercicio no dice considere que es la presión manométrica ni nada de eso. Si no dice explícitamente que es la presión manométrica, o sea que indicada por un manómetro, o pues dice de que es manométrica, ustedes pueden considerar que es la presión absoluta del gas. Si la presión absoluta del gas es 270 milímetros de mercurio, entonces pues es la presión absoluta del gas. Y pues me va a pedir la presión final, desconocida, y yo voy a conocer que la temperatura es constante. Por lo tanto, este ejercicio es controlado por la ley de Boyle y pues sería pues casi la misma solución que el ejercicio anterior. Presión inicial por volumen inicial debe ser igual a presión final por volumen final. Entonces, despejando, presión final debe ser a presión inicial por volumen inicial entre volumen final. Y pues bueno, sería 270 milímetros de mercurio por 0.110 metros cúbicos entre 0.390 metros cúbicos. Entonces, vamos a poner que se vea bien. 270 por
punto 110 entre punto 390. Y eso me va a dar 76.15. 76.15 milímetros de mercurio. Eso sería cuando la temperatura es constante. Pero tenemos una versión similar del problema, datos iniciales, datos finales, entonces sería volumen inicial, 110 metros cúbicos, volumen final, 390 metros cúbicos, presión inicial, 270 milímetros de mercurio, presión final desconocida, eso es lo que quiero saber, temperatura inicial, aquí pues tengo que revisar antes de que se me olvide, sería 248 grados Fahrenheit y temperatura final sería 140 grados Fahrenheit. Okay. O sea que esto va a estar controlado por la ley combinada. Esta la voy a hacer un poquito más a la izquierda porque va a ser un poquito más larga. O sea, presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. Entonces, si mi objetivo es la presión 2, sería presión 2 es igual a presión 1, volumen 1, y sería temperatura 2 pasa a multiplicar entre temperatura 1 y volumen 2 pasa a dividir. Y eso sería lo que queremos resolver. Ahora, antes de meter cualquier otra cosa a esto, recuérdense cuáles son las condiciones para utilizar la presión y el volumen en la ley combinada. Lo que tienen que tener cuidado es que la presión debe ser absoluta, lo cual ya cumplimos, y que la temperatura debe ser absoluta. Pues como la temperatura debe ser absoluta, nosotros debemos convertirla de Fahrenheit a Kelvin. Entonces vamos a tener temperatura 1, sería pues 248 menos 32 entre 1.8. Eso sería para convertirla a Celsius, ¿verdad? Vamos a poner aquí. 248 menos 32. ¿Qué chida será la respuesta? Entre 1.8. Eso me daría 120 grados Celsius. Entonces a los grados Celsius le sumo 273. Y eso me va a dar 393 Kelvin. Solo para mencionar como siempre que Kelvin no son grados, solo son Kelvin. Es decir, grados Kelvin es técnicamente incorrecto. No es que les va a poner malo todo el examen, ¿no? Para la temperatura 2 sería 140 menos 32 entre 1.8. Eso me daría en el Celsius, ¿verdad? Eso me va a dar 122. Quiero dar. No puse entre paréntesis, perdón. 32 entre 1.8, hoy sí, sería 60 grados Celsius. Y eso le sumo 273, me va a dar 333 Kelvin. Hoy que ya tenemos la temperatura 1 y la temperatura 2 absoluta, pues ya es tiempo de sustituir. Habíamos dejado que presión 2 iba a ser presión 1, volumen 1, temperatura 2, entre temperatura 1, volumen 2. Esto es nada más transcribiendo, ¿verdad? Lo que aparecía en su página anterior. Pero bueno, la presión 1 eran 270 milímetros de mercurio, el volumen 1 era 110 metros cúbicos, la temperatura 2 es 333 Kelvin,
La temperatura 1 es 393 Kelvin y el volumen 2 es 0.390 metros cúbicos. Entonces, 270 por 0.110 por 333 entre 393 entre 0.390 me va a dar 64.53. Vamos a poner 64.53 milímetros de mercurio, ¿verdad? Cancela Kelvin, se me cancela metro cúbico, me queda milímetros de mercurio. Entonces eso sería la respuesta cuando estamos viendo que hay un cambio de volumen y un cambio de temperatura. Mientras tanto, cuando solo había cambio de volumen, pues la respuesta era ligeramente diferente. ¿Sí? Profe, ¿por qué le dio 60 a la temperatura? Ah, sí, esa temperatura 2, ¿verdad? La que se pone arriba. Sí. Ah, sí, ahí. No lo había puesto entre paréntesis en principio, entonces cuando lo pones entre paréntesis te da 108, entre 1.8 son 60. Eso sería lo que tendrías. Va. ¿Alguna pregunta adicional que desean hacer? Quiero ver, captura de pantalla, ¿verdad? Quito la cabeza. Lo malo de quitar la cabeza es que me quedo como a 2 metros del micrófono, por eso ya no me oyen. Esta es también. Ok, preguntas adicionales que tengan sobre este ejercicio. Y me tomo la molestia, ¿verdad?, de encuestar de cuál de los dos micrófonos sienten mejor, el micrófono de la computadora que estoy usando ahorita o el micrófono del celular que es el que estaba utilizando la semana pasada. La conclusión es que disminuye la presión. Pues en ambos casos disminuye la presión, ¿verdad? Cuando tenés en la ley de Boyle, acordate que la ley de Boyle te va a decir que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Así que cuando tenés un aumento del volumen, vas a tener una disminución correspondiente en la presión. Y en el caso de la temperatura, del volumen y la temperatura en la ley combinada, vos tenés que la presión es proporcional, inversamente proporcional al volumen y directamente proporcional a la temperatura. O sea que si tenés que el volumen aumenta y la temperatura disminuye, ambos efectos causan que la presión disminuya. Y es por eso que cuando disminuís la temperatura, en adición a disminuir el volumen, te va a dar un volumen aún más pequeño del que te da si solo disminuís, si solo aumentas el volumen. Pero este tipo de análisis no va a ser tan exageradamente importante, no le vamos a estar preguntando, considere, ¿cómo se dice? Considere esta ecuación, prediga si va a aumentar. No, nos vamos a tirar más que todos los cálculos. No queda mucho tiempo para plantear otro ejercicio, así que si tienen ustedes alguna pregunta ahorita para comenzarla a ver antes de cortar esta mitad de la clase, pues sería buen momento para sacarla. Acuérdense que de esto sí hemos puesto un montón de ejercicios hasta aburrirnos. Pusimos ejercicios de la guía, pusimos ejercicios del foro, estos son de los ejercicios de repaso y pues como siempre están los ejercicios del libro. Y de hecho también están unos ejercicios extra que estaban en la sesión de clase. Que bueno, ya hice demasiado de la ley de Boyle, pero pues son bastante interesantes. Y también pues no sé dónde ustedes quieran preguntar. Y pues
no es necesario cambiar los milímetros de mercurio a atmósferas. Fíjate que en este caso no. Bueno, a menos que te lo pidamos en atmósferas. Si te lo pedimos en atmósferas, pues lo cambiamos a atmósferas. Pero en estas ecuaciones, como no viene la constante de los gases, la R, como no viene la R, no es necesario tenerlo en atmósferas. Y el volumen no es necesario tenerlo en litros. Tengo una pregunta acá. ¿Sí? Sí, mi pregunta era que hay ocasiones en las que en los talleres nos preguntan, por ejemplo, en estequiometría, que calculemos la cantidad de iones de hidrógeno que puede ceder el ácido cítrico o cualquier otro ácido, pero que a veces nos dice recordar que este es un tipo de ácido de no sé qué capaz de donar 2 hidrógenos. Y Ácido entonces, monoprótico, diprótico, triprótico, ¿verdad? entonces, cuando nos dicen eso de que es un ácido diprótico, ¿a qué es lo que se refiere o a qué hace énfasis? Porque, no sé, curiosamente, tanto en los ejercicios que yo resuelvo en el libro como los ejercicios del taller, me he equivocado. Entonces, esa era mi pregunta. Gracias. Ácido monoprótico, ácido diprótico y ácido triprótico. Entonces, un ácido monoprótico te va a generar un ion hidrógeno. Un ácido diprótico te va a generar 2 iones hidrógeno. Esta ecuación que estoy poniendo aquí no refleja totalmente la realidad. Y un ácido triprótico te va a generar 3 iones hidrógeno. Entonces, lo que te estamos diciendo aquí con que es monoprótico, diprótico y triprótico, estás levantando la mano otra vez. Lo que estamos diciendo ahí en eso significa que cuántos iones hidrógeno va a producir. Ahora bien, no sé por qué me están preguntando esto, si ya les dije que no viene estequiometría en el taller. Pero bueno, allá son ustedes los que preguntan. Entonces, si te dice que es monoprótico, estás liberando 1. Si te dice que es diprótico, estás liberando 2. Si te dice que es triprótico, estás liberando 3. ¿En qué influye eso? Que cuando vos creas una solución, porque eso pues son ejercicios de soluciones, la concentración de esto va a ser igual a la concentración de esto, por lo tanto te va a permitir calcular el pH. La concentración de esto va a ser la mitad de la concentración de eso, o sea que la tenés que multiplicar por 2 y a eso le vas a sacar el pH. Y la concentración de este va a ser la tercera parte de la concentración de esta, por lo tanto eso te va a permitir cambiar el pH. O sea que en español, si vos tenés una solución de 1 molar de HCl, una solución de 1 molar de H2SO4 y una solución de 1 molar de H3PO4, aquí te va a dar que esto es 1 molar, te va a dar que esto es 2 molar, te va a dar que esto es 3 molar, y por lo tanto el pH te va a dar diferente. El pH sería pues menos logaritmo de 1, menos logaritmo de 2 y menos logaritmo de 3. Y entonces vos calculas eso y pues te va a dar números diferentes. Menos logaritmo de 1, eso es 0. Menos logaritmo de 2, eso es menos 0.3. Y menos logaritmo de 3, eso es menos 0.48. ¿Eso qué significa? Que un ácido diprótico va a ser más ácido que un ácido monoprótico y un ácido triprótico va a ser más ácido que ambos. Eso es lo que quieres decir. Va, se me ha acabado el tiempo en esta mitad. ¿Sí? Y respecto cuando es un ácido, por ejemplo, ácido cítrico, que usted nos comentaba que hay un ion de hidrógeno que nunca lo va a donar porque se convierte en alcohol. Entonces, ¿cómo identificamos ese ion que nunca lo dona? Es que no te lo vamos a dar con estructura, mijo. Si es un ácido orgánico, nosotros te estamos diciendo que es. O sea, eso lo controlamos nosotros. Pero en serio, hoy sí se me ha acabado el tiempo, así que pues nos vemos dentro de 10 minutos y ahí pues pueden repetir la pregunta si así lo necesitan, ¿verdad? Lo que viene en el